Hola alumnas y alumnos, bienvenidos a nuestra clase número 2 de nuestra primera unidad, Anatomía General del Sistema Osteomuscular. En nuestra clase número 1 conversamos acerca de las definiciones generales de la anatomía y también el concepto de posición anatómica. En esta clase número 2 de nuestra primera unidad nos centraremos en el tema de la planimetría. Pero antes de conversar con él, hagamos un pequeño resumen de lo visto la clase anterior. La clase pasada mencionamos que la anatomía es importante no solo para su quehacer podológico, sino que también va a ser el lenguaje común entre los profesionales del área de la salud. Definimos que la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras morfológicas y sus distintas partes en el cuerpo humano, y específicamente que ocupamos un método de anatomía topográfica. Esta anatomía topográfica divide al cuerpo en sectores, partes y zonas, y nosotros específicamente vamos a utilizar una anatomía topográfica superficial, que es la que tiene mayor relevancia para el campo clínico del podólogo, sus futuras evaluaciones y las distintas técnicas que va a aplicar. También conversamos de que gran parte del ramo consiste en la anatomía del sistema locomotor, que está formado por el sistema óseo, articular y muscular. Estos tres sistemas, gobernados por el sistema nervioso, nos permite tanto movernos como desplazarnos en el espacio. Dentro de estos conceptos de movimiento es que el sistema óseo y articular se consideran componentes pasivos del sistema locomotor, ya que no realizan un gasto energético, sino que el gasto energético para poder movernos lo realiza el sistema muscular, por lo cual se le considera el componente activo de nuestro sistema locomotor. Y como último tema de nuestra primera clase, conversamos acerca de la posición anatómica. El primer concepto de estas generalidades de la anatomía que tenemos que aprender antes de poder empezar a estudiar cada sistema por sí solo. La posición anatómica es aquella posición de referencia en base a la cual vamos a hacer todas nuestras descripciones, en la cual la persona se encuentra de pie, erguida, con sus miembros superiores relajados a los costados, con la palma de la mano mirando hacia anterior, y también sus extremidades inferiores extendidas, con las puntas de los pies dirigidos hacia adelante. Esta posición es para evitar cualquier ambigüedad al momento de describir en las diversas situaciones que podemos estar, y se le va a considerar la misma, ya sea que la persona se vea desde anterior, desde posterior, desde alguno de sus lados, desde arriba o desde abajo. No confundir que en algunas bibliografías podemos encontrar también la posición neutra, una posición un poco más específica, se ocupa en situaciones muy puntuales, pero la principal diferencia y lo que es distintivo es que en la posición anatómica la palma se encuentra mirando hacia anterior. Vamos con el tema principal de esta clase número 2 de nuestra primera unidad. Hoy día vamos a conversar acerca de la planimetría. La planimetría es un sistema de orientación que sirve para relacionar en nuestro modelo anatómico ubicación de ciertas estructuras, posición de esta y la dirección de los distintos elementos de los cuales vamos a estar conversando o analizando dentro de un concepto o un aspecto topográfico de las estructuras. Bien, entonces a esta misma posición anatómica vamos a aplicar este sistema de planos y ejes que vamos a ver con detalle a continuación. ¿Cuál es la idea o para qué nos sirven o cuál es el objetivo de a nuestra posición anatómica, a nuestro modelo, aplicarle este sistema de plano? Junto con poder posicionar, ubicar y dirigir los distintos elementos anatómicos que vamos a describir,
Sirve principalmente para poder hacer una descripción de las secciones anatómicas. Siempre vamos a estar mirando las estructuras anatómicas en una imagen en nuestra clase PowerPoint. Y estas imágenes las podemos mirar desde un lado, la vamos a estar mirando desde el otro, podemos estarla mirando desde arriba, desde abajo, desde adelante o desde atrás. ¿Ya? Y para poder tener claridad de estas observaciones, de estos cortes anatómicos, es que es fundamental tener esta idea general de qué es la planimetría. ¿Qué es este sistema de orientación de planos y ejes que aplicamos en nuestra posición anatómica para poder hacer las distintas descripciones? Y más adelante, el tema de planimetría también nos va a permitir describir de una forma bastante objetiva cuáles son los movimientos articulares que puede realizar cada una de las articulaciones del cuerpo. Pero esto lo vamos a ver principalmente en nuestra unidad de artrología. Pues bien, expliquemos un poco qué es esto de la planimetría. La planimetría entonces va a ser esta aplicación de planos y ejes en la posición anatómica, que nos va a poder permitir ubicar, posicionar y dirigir las distintas estructuras. Profundicemos un poco estos tres conceptos de ubicación, posición y dirección. Con ubicación nos referimos a considerar el lugar que normalmente ocupa una determinada estructura en el cuerpo humano. Por ejemplo, acá estamos viendo la ubicación de la zona torácica, demarcada por esta zona café, con este círculo azul, y estamos viendo la zona abdominal, demarcado por este círculo verde, en todo el contorno de color damasco. Son regiones que normalmente van a estar en el tronco y de las cuales nos vamos a poder referir a otras estructuras. El corazón se encuentra en el tórax. Bien, las vísceras o los intestinos se encuentran en la cavidad abdominal. Entonces, gracias a este primer sistema, vamos a tener un concepto de ubicación que consiste en considerar el lugar que normalmente ocupa una determinada estructura. Por otro lado, también vamos a tener la posición, que consiste en la disposición que tienen las estructuras en el lugar donde se ubican. Por ejemplo, la muñeca y el brazo se ubican en la extremidad superior. Esa sería su ubicación, pero dentro de la extremidad superior la podemos ubicar, darle una posición, en la cual podríamos hablar de que el brazo es más próximo al tronco, dentro de la extremidad superior, y la muñeca es más distal o está más alejado del tronco. Por lo cual, por un lado veíamos dónde se ubican las estructuras, y luego de esta ubicación normalmente que van a tener, podemos hablar de su posición. Si una está más lejana, otra está más cercana, etc. De todas formas, los términos de proximal y distal los vamos a conversar en esta misma unidad cuando veamos términos de relación y comparación anatómicos. Y en tercer lugar, el sistema de plano ejes, dentro de otras cosas, nos va a permitir orientar cosas en el cuerpo o estructuras en el cuerpo humano, gracias a estos planos cortantes que vamos a ver a continuación. Y esto, por ejemplo, de orientar, nos permite hablar si algo está más arriba o más abajo, o como el ejemplo que estamos viendo acá, que está a la derecha y que está a la izquierda. Entonces, ¿en qué consiste este sistema de planos? Las descripciones anatómicas se sustentan en tres planos imaginarios que atraviesan, podemos imaginar que cortan en el cuerpo, que va a estar en nuestra posición de referencia o posición anatómica. Estos tres planos van a ser el plano sagital, el plano frontal o coronal y un plano transversal o horizontal. Bien. A cada uno de estos planos le va a corresponder un eje que lo corta de forma perpendicular.
Por ejemplo, en nuestro plano sagital vamos a tener un eje que se va a poner de esa forma. En nuestro plano frontal o coronal vamos a tener un eje que va a estar cortándolo perpendicular al plano. Y también en el plano transversal u horizontal vamos a tener un eje que también va a atravesar al plano de forma perpendicular. Bien. Y más adelante vamos a ver que junto con que tenemos nuestros tres planos, donde cada uno va a tener un eje que lo cruza de forma perpendicular, este plano va a poder moverse en relación a este eje, al igual que las ruedas de un auto en relación al eje. Por lo cual, si yo dejo fijo el eje que le corresponde a cada plano, vamos a poder tener un par de movimientos y que van a ser opuestos. Esto quiere decir que podemos hablar de que el plano gira en relación al eje en un sentido o en el otro. Igual que las ruedas de un auto, que serían nuestros planos en relación al eje, que la única posibilidad que tienen de movimiento es girar en un sentido o en el sentido opuesto. Pero no se preocupen, esto es solo una introducción general y ahora vamos a conversar de cada uno de estos tres planos, cuáles son sus descripciones generales, cuál es su eje, cuál es la división corporal que establece y cuál es el par de movimientos en que podemos analizar y podemos apreciar en cada uno de nuestros tres planos. El primer plano del cual vamos a conversar es el plano sagital. Los planos sagitales son planos verticales que atraviesan el cuerpo de forma longitudinal. Bien, y nos van a dividir al cuerpo en derecha y en izquierda. Si nos fijamos, la dirección del plano va desde adelante hacia atrás y corta el cuerpo longitudinalmente. Imaginemos que tenemos una hoja, por ejemplo, de cuaderno, o una lámina, una hoja muy filuda que nos puede atravesar el cuerpo de esta misma forma. Bien, este plano nos va a dividir al cuerpo en un lado derecho, que está coloreado acá de un color más oscuro, que el lado izquierdo. Bien, y este plano va a tener un eje perlateral. Recuerde que el eje siempre atraviesa el plano de forma perpendicular, por lo cual si es que dibujáramos nuestro eje, con una línea punteada, atravesaría de esta forma el plano sagital. Como este eje va de lado a lado, se le llama perlateral. Y en el plano sagital, que divide al cuerpo de derecha a izquierda y que tiene un eje perlateral, vamos a analizar un poco más adelante que podemos realizar los movimientos de flexión o extensión en las articulaciones de nuestro cuerpo. Es bastante importante mencionar que a veces se considera un cuarto plano, que se le dice plano medio. En otras partes lo va a poder entender como una línea media imaginaria. El plano medio es un plano sagital que siempre imaginariamente está por la mitad del cuerpo. Porque resulta que el plano sagital yo lo puedo mover. Puedo hacer que esta hoja que corta longitudinal el cuerpo justo lo corte por el hombro, no necesariamente por el centro de la cabeza, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Puedo llevar este mismo plano sagital al centro de la mano, ¿ya? Al centro de la extremidad inferior o justo en el centro del pie. El plano sagital lo puedo mover según el momento y dónde yo voy a analizar. Lo importante es que siempre va a ser un plano con un sentido anterior-posterior que corta el cuerpo longitudinalmente dividiéndolo en derecha
y izquierda. Pues bien, este plano sagital imaginario, que siempre va a estar cortando justo en la mitad del cuerpo, también se le llama plano medio. Por lo cual los planos sagitales siempre van a estar en paralelos a este plano medio. Por otra parte, vamos a tener un segundo plano, que es el plano frontal o coronal. Bien. Muchas veces en anatomía, debido a que las filografías cambian, tenemos distintos autores, y aparte se considera anatomía desde el siglo pasado bien importante, ahí 40, 50, 70, 80 hacia adelante, es que tenemos algunos conceptos que tienen sinónimos. Por eso, en este caso les hablo del plano frontal o coronal. Bien, el plano frontal, como lo dice a su nombre, también va a cortar el cuerpo longitudinalmente, pero en un sentido lateral. Por lo cual, ya este plano no va a dividir al cuerpo en derecha e izquierda, sino que nos va a dividir al cuerpo en una parte anterior y en una mitad o parte posterior. Bien, el plano sagital, recuerde que su distribución era anterior a posterior, también cortaba longitudinalmente, pero nos dividía el cuerpo en derecha e izquierda. Este plano frontal tiene un sentido no antero-posterior, sino que lateral. También corta el cuerpo de forma longitudinal, y al cortarlo en este sentido es que nos divide el cuerpo en anterior, que está este color damasco un poco más oscuro, y corta el cuerpo en posterior o en una mitad posterior, que es la que está de color un poco más claro. Bien. En este plano llamado frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, va a tener un eje imaginario que corta siempre perpendicular al plano. Entonces, si dibujáramos nuestro eje con una línea punteada, pasaría así, de adelante hacia atrás el eje. Por lo cual el nombre de su eje es anteroposterior. En cambio, en el plano sagital, que fue el anterior que recién veíamos, el eje cruzaba de lado a lado, por eso se llamaba perlateral. En este caso, en nuestro plano frontal, que guía el cuerpo en una parte anterior y en otra posterior, el eje lo cruza anteroposteriormente, porque siempre el eje tiene que ser perpendicular al plano, y este plano en relación a este eje va a poder girar en un sentido o en el otro, permitiendo los movimientos de separación, también llamados abducción, y aducción o aproximación. Y por último, vamos a tener un tercer plano que se llama plano transverso, transversal o horizontal. ¿Ya? Este plano va a tener una dirección anteroposterior y lateral, pero se encuentra perpendicular a los otros dos planos. Recuerde que el sagital tenía un sentido anteroposterior, pero era longitudinal. El plano frontal tenía un sentido de lado a lado, pero también cortaba longitudinal, ¿ya? Y este plano va a cortar perpendicular a los otros dos, generando una división corporal en la cual el cuerpo nos va a dividirlo en una parte superior, que está de color más oscuro, que la otra mitad, que sería una parte inferior. Bien, el eje de este plano, recordemos nuestra regla, que siempre tienen que ser perpendicular al plano, entendiendo algo perpendicular como dos elementos que forman un ángulo 90 grados. Entonces podría ser una línea, quedó un poco chueca, pero no importa. Cuando algo cruza perpendicular, se genera este ángulo de 90 grados. ¿Bien? Entonces, en relación a este plano, un eje perpendicular sería así. Y en este caso,
como el sentido de este eje es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, se le llama ese eje vertical o céfalo de cabeza, caudal de parte final o de cola. Por lo que este plano transversal que divide al cuerpo superior e inferior y tiene un eje vertical, va a permitir los movimientos de rotación hacia un lado, hacia el otro, que vamos a llamar rotación interna o rotación externa. Bien. Acá nuevamente tenemos nuestros planos anatómicos. Vimos que son tres. Vamos a tener por un lado el plano sagital, que corta el cuerpo en un sentido antero-posterior y de forma longitudinal. Vamos a tener un segundo plano frontal o coronal, que corta el cuerpo en sentido lateral, también longitudinal, y nos va a dividir al cuerpo en una parte anterior y una posterior. Y vamos a tener un plano transversal o horizontal que va a ser perpendicular a los otros planos y nos va a dividir al cuerpo en superior e inferior. Entonces, la división corporal que establece el plano sagital va a ser un lado derecho y un lado izquierdo. La división corporal que establece el plano frontal va a ser una parte anterior y otra posterior. Y la última división corporal que va a establecer el plano transverso o transversal va a ser en una parte superior y otra inferior. Derecha, izquierda, anterior, posterior, superior e inferior. Esta imagen, junto con presentar los planos, podemos ver los distintos ejes. En el caso del plano sagital, el eje perpendicularmente al plano lo cruzaría de lado a lado, por lo cual se llama perlateral. Acá tiene otro nombre, pero como les contaba, en anatomía vamos a tener a veces hasta 3 sinónimos por cada concepto, pero que eso no lo preocupe ni lo distraiga. En el caso del plano frontal, el eje, al cruzarlo perpendicularmente, va a quedar con una orientación de adelante hacia atrás, por lo cual se llama antero-posterior. Y en el plano transversal, el eje al cruzarlo de forma perpendicular va a quedar con una orientación vertical, por lo cual se le llama eje vertical, céfalo podálico, céfalo de cabeza, podálico de pie o céfalo caudal. ¿Bien? Por lo general, en las clases vamos a ocupar los nombres más lógicos, ¿ya? Eje antero-posterior, eje vertical y eje perlateral. Por lo que cada plano tiene su propio eje que se dispone o se orienta de forma distinta en el espacio. El plano sagital posee el eje perlateral, el plano frontal posee el eje antero-posterior y el plano transversal posee el eje vertical. Este sistema de planos no siempre se aplica a la mitad del cuerpo. Y esta idea nos va a servir mucho para comprender los movimientos articulares que vamos a ver en nuestra unidad de sistema articular o artrología. Entonces, para repasar lo recién visto, acá tenemos una imagen para hacer un pequeño ejercicio. Estamos llevando nuestros tres planos a la articulación del hombro, donde el plano A, que corta el cuerpo en un sentido anterior y posterior, y de forma longitudinal, corresponde a nuestro plano sagital. El plano sagital nos va a dividir al cuerpo en un lado derecho, a un lado del plano, y al otro lado del plano, que vamos a llamar un lado izquierdo. La letra B, por otra parte, está simbolizando nuestro plano frontal,
como ya se habrán dado cuenta algunos. El plano frontal va a tener un sentido lateral, pero también va a cortar al cuerpo de forma longitudinal. Y la división corporal que nos va a establecer este plano es que va a ir al cuerpo en una parte anterior, cuando yo vea por delante del plano, o en una parte posterior, cuando yo veo por detrás del plano. Algo muy distinto al plano sagital, que nos desvíe hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda, hacia la derecha. En cambio, el plano frontal, por cómo corta el cuerpo, nos va a decir a un lado del plano va a ser anterior y vamos a poder estar posterior al plano. Y por último, la letra C está simbolizando un plano que también tiene una disposición lateral y también antero-posterior, pero este no cruza o no corta el cuerpo de forma longitudinal, lo hace de forma horizontal, perpendicular a los otros dos planos. Y este plano sería nuestro plano horizontal o transversal, que si yo veo por una parte del plano, voy a estar viendo desde superior, o la otra división corporal que genera es inferior. Plano sagital, derecha o izquierda, plano frontal, anterior o posterior, y plano horizontal, superior o inferior. Recuerda que a cada plano lo cruza un eje de forma perpendicular. ¿Qué es que algo cruce perpendicular? Es que si tenemos una línea recta, no quedó muy recta, otra la cruce de forma en que ésta justo genera un ángulo de 90 grados. Pues bien, al plano sagital lo va a cruzar perpendicularmente un eje que al hacerlo va a quedar con una orientación de lado a lado, por lo cual lo llamamos eje perlateral, que va de un lado al otro lado, y es el eje del plano sagital. Piensa en el plano como una hoja muy filuda de cuaderno que nos corta, y piense en el eje como una vara, como una línea, una lanza que atraviesa a nuestro plano. En el caso del plano frontal, al cruzarlo con una lanza de forma perpendicular, nos va a quedar un eje con una orientación de adelante hacia atrás. Por eso es que el eje del plano frontal se llama antero-posterior. Y por último, si yo atravieso al plano transversal con una lanza de forma perpendicular, nos va a quedar un eje con una orientación de arriba hacia abajo, por lo cual se le dice eje vertical. El concepto de planos o de planimetría lo vamos a ir incorporando de a poco. A veces puede parecer un poco complicado, pero no se preocupe, porque el propio uso que le vamos a dar en las unidades posteriores y en los ramos siguientes de anatomía va a hacer que usted lo vaya entendiendo y aplicando hasta un punto de hacerlo de forma muy natural. Pero de momento, para poder aclararlo y poder llevarlo a algo más concreto, acá tenemos un pequeño cuadro resumen para terminar la clase de hoy. Tenemos tres planos. Vamos a tener un plano sagital, un plano coronal o frontal y un plano transverso o horizontal. El plano sagital nos va a dividir al cuerpo en derecha e izquierda. Su eje es perlateral, va de lado a lado y nos va a permitir los movimientos de flexión o extensión en el cuerpo. Por otra parte, tenemos el plano coronal o frontal, que nos divide al cuerpo en una parte anterior y en otra posterior. Su eje es tiene una orientación y se llama antero-posterior, y nos va a permitir los movimientos de separación o abducción,
y aproximación y aducción. Y por último vamos a tener un tercer plano transversal, transverso, horizontal, que nos diría el cuerpo en superior e inferior. Va a tener un eje que se orienta de forma vertical, por lo cual su nombre es vertical o cefalopodálico y nos permite los movimientos de rotación externa o interna. Bien, sé que algunos de ustedes podrían haber quedado con algunas dudas acerca de los movimientos del plano en relación al eje, pero los movimientos puntualmente y la explicación de esto se harán en la unidad 2 de artrologías. Un gusto como siempre, chicos, y nos vemos en nuestra próxima clase 3. Adiós.